haciendo ocurre una cosa. Si yo proyecto sobre el papel todos los puntos del plano, obtendría una mancha negra. ¿Por qué? Porque el punto tiene infinitos planos en dos direcciones, con lo cual yo no debo proyectar los puntos de un plano. ¿Qué hago? Pues hacemos lo que se llama una representación simplificada. Y lo que habitualmente se proyecta, lo que se representa son algunas rectas del plano. Entonces, por ejemplo, en este dibujo tan simple, lo que tenemos dibujado son 4 rectas del plano, pero el plano en realidad es infinito, ¿vale? Pero para hacerlo simplificado, dibujamos 4 rectas de un plano que forman en este caso un cuadrilátero y eso está representando el plano. Bueno, pues cuando empecemos diédrico veremos que el concepto es el mismo. Para representar un plano no representamos los puntos del plano, sino algunas rectas que son significativas. En el caso de diédrico ya veremos que son las trazas, ¿eh? Pero lo que representamos son rectas del plano, para indicar que es un plano. En el caso del sistema acotado, también cuando lleguemos a su momento, veremos que lo que representamos es una recta de máxima pendiente, ¿eh? Pero al final, al dibujar un plano, no estamos dibujando el plano, estamos dibujando alguna de sus rectas. Bueno, algunos conceptos que tenéis que son conceptos, como yo digo, un poco de cajón, de sentido común, pero que si no tenéis vista espacial, muchas veces no los veis, ¿vale? Entonces, ¿qué son dos rectas paralelas? Entiendo que sí, todo el mundo entiende que son dos rectas paralelas, ¿eh? Siguen la misma dirección, no se llegan a tocar nunca, ¿vale? Y cuando se trazan la mínima distancia entre dos puntos cualesquiera de esa recta, siempre es la misma, ¿vale? O sea que siempre existe una mínima distancia entre dos puntos de la recta y siempre es la misma, ¿eh? Ese es el concepto de rectas paralelas. Otro concepto, así un poquito más abstracto, es que las rectas paralelas se unen en el infinito, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahora cuando veamos homología, pues bueno, la unión en el infinito es otro concepto asociado al paralelismo. En el caso de planos paralelos, pues ocurre lo mismo, ¿vale? Dos planos paralelos no se llegan a cortar nunca, o bien, según este concepto, se cortarían en el infinito, y la distancia mínima entre dos puntos cualesquiera del plano siempre es la misma, es una constante, ¿vale? O sea que la distancia de dos puntos cualesquiera, la mínima distancia siempre es constante, ¿eh? Por extensión, si una recta es paralela a un plano, pues lo mismo, no se cortan, ¿vale? La recta nunca llega a cortar al plano, o lo que es lo mismo, lo cortaría en el infinito, y la mínima distancia de cualquier punto de la recta a cualquier punto del plano también es constante, ¿eh? ¿Vale? Entonces esos conceptos los tenéis que entender, ¿vale? Igual que los conceptos de paralelismo, los conceptos de perpendicularidad, ¿eh? La perpendicularidad está asociada siempre a un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? No solamente está asociada al ángulo de 90 grados, sino que está asociada siempre a la máxima inclinación. O sea, una recta, por ejemplo, que forma un ángulo con un plano, el ángulo máximo que puede formar es evidente que es 90 grados. Más de 90 grados no puede formar, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, es la recta perpendicular al plano. Dos rectas perpendiculares se tienen que cortar, porque si no se cortan, no forman ningún ángulo, ¿eh? Bueno, pues dos rectas que se cortan son perpendiculares si el ángulo que forman es 90 grados también. Y en el caso de dos planos, ¿cómo se encuentra el ángulo? Bueno, pues si dos planos se cortan, dos líneas de ese plano, el ángulo máximo, el ángulo mínimo que forman es 90 grados, ¿eh? Si dos planos son perpendiculares y trazamos a su vez planos perpendiculares a la recta de corte, todos esos planos describen ángulo de 90 grados, ¿eh? Bueno, independientemente de cómo representamos esto en los sistemas de geometría descriptiva, en diédrico o en acotado, el concepto lo tenéis que entender, ¿vale? Que son dos rectas perpendiculares, la perpendicular a un plano y los planos perpendiculares. Vale, algunas construcciones. En los apuntes vienen algunas más, pero os pongo aquí estas para que veáis cómo se hacen algunas. Normalmente no vais a tener problema porque cuando tracéis perpendiculares vais a tener la escuadra y el cartabón, ¿eh? Por lo cual, pues, trazar una perpendicular a una recta es fácil.
Pero aquí vienen algunos procedimientos para trazar perpendiculares sin tener reglas, ¿vale? Solamente, o sea, sin tener escuadra de cartabón, solamente con una regla y un compás, ¿eh? Aquí, por ejemplo, para hacer una perpendicular a una recta, pues lo que hemos hecho es la mediatriz, ¿eh? La misma construcción que antes. Hemos cogido dos puntos cualesquiera, hemos construido un segmento y le hemos hecho la mediatriz, ¿eh? Si conocemos el punto por el cual queremos lanzar la perpendicular, pues lo cogemos como centro para encontrar los extremos del segmento. La construcción esta es parecida, pero por un punto exterior. Bueno, por ese punto trazamos un arco y me define un segmento de la recta y ya hacemos la mediatriz, ¿vale? Y esto es para lanzar una perpendicular. Hay varios ejemplos diferentes, pero este es uno de ellos. Para lanzar una perpendicular a un segmento por un extremo, ¿eh? Entonces, por el extremo trazamos un arco, ¿vale? Por el punto un arco con el mismo radio y por los puntos otros dos arcos, ¿vale? Y me define este punto de arriba, que es por donde trazo la perpendicular. No, como digo, vosotros prácticamente vais a tener que hacer esto porque con ayuda de, como tal y como viene aquí, con ayuda de la escuadra y el cartabón, ¿vale? Cambiando la escuadra de posición, obtenéis ángulos de 90 grados, ¿eh? O el cartabón también, ¿vale? Entonces, normalmente para tirar paralelas, pues lo hacéis de esta forma, resbalando uno sobre otro, y para tirar perpendiculares, pues resbalando y cambiando. ¿Vale? Normalmente la regla graduada no se utiliza para dibujar, ¿vale? Para dibujar siempre usamos la escuadra del cartabón. La regla graduada la usamos para medir, ¿eh? O sea, para dibujar líneas o lo que sea, usamos siempre la escuadra del cartabón. Os tenéis que acostumbrar siempre a dejar una fija y ir moviendo la otra para trazar las líneas, ¿eh? Siempre dibujamos con la escuadra del cartabón. Vale. Conceptos fundamentales también, ¿eh? Si habéis entendido los conceptos de distancia y de perpendicularidad y paralelismo, pues aquí hay algunos conceptos que luego vamos a aplicar en la geometría descriptiva, ¿eh? ¿Cómo encontramos distancias? Conociendo estos conceptos que hemos dicho de perpendicularidad y paralelismo, ¿cómo podemos encontrar distancias entre elementos, entre rectas, líneas y planos? Entre rectas, puntos y planos. Bueno, ¿cómo encontramos la distancia que hay entre un punto y una recta? Pues el objetivo es encontrar la perpendicular que va desde el punto hasta la recta. Independientemente de cuál sea el procedimiento, eso ya lo veremos, pues yo, si le trazo una perpendicular desde el punto a la recta, ya tengo aquí cuál es la distancia. La distancia, estamos hablando de la mínima distancia, esa que hemos dicho antes que era constante. Entre dos rectas paralelas, pues igual. Para encontrar la distancia entre dos rectas paralelas, tenemos que encontrar una perpendicular común. Si las rectas no son paralelas, sino que se cruzan en el espacio, existe una mínima distancia, que también está en una perpendicular. Imaginaros, por ejemplo, que vista desde arriba tenéis dos rectas, pues sabéis que si las veis desde arriba, hay una perpendicular común, ¿vale? O sea, bueno, pues si encontramos esa perpendicular común, eso es lo que se llama la mínima distancia entre dos rectas que se cruzan. Ya veremos en el sistema diédrico, ya veremos cuál es el método para encontrarla, ¿eh? Vale, en cuanto a distancias con un plano, pues bueno, pues la distancia es lo mismo, ¿vale? La distancia de un punto a un plano se define trazando una perpendicular desde el punto al plano, ¿vale? Y encontrando el punto. Siempre, para encontrar una distancia, al final tenemos que encontrar un segmento. Entonces, fijaros que cuando estamos trazando la perpendicular, en todos estos casos, estamos encontrando un segmento, el segmento PQ, siempre. Entonces, aquí igual, trazamos la perpendicular al plano y donde se corta, pues tenemos el segmento PQ, ya tenemos la distancia. Aquí igual. La distancia entre una recta y un plano se supone que son paralelos, porque si no, no habría distancia. Pues elegimos un punto cualquiera de la recta y hacemos lo mismo. Y si tenemos dos planos paralelos, pues lo mismo, elegimos un punto cualquiera de un plano y lo mismo, trazamos la perpendicular y ya tenemos el segmento. O sea que siempre estamos reduciendo los problemas de distancias a un segmento, ¿vale? Bueno, más cosillas, más conceptos básicos también que deberíais conocer. ¿Qué es un lugar geométrico? Cuando se habla de lugares geométricos, estamos hablando de propiedades, de conjuntos de puntos que cumplen cierta propiedad, ¿vale?
Entonces, normalmente se suele decir, por ejemplo, el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos rectas que se cortan es la bisectriz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que un punto cualquiera que tiene la misma distancia con respecto a dos rectas que se cortan, ese punto forma parte de su bisectriz. Otra cosa es que se calcule de la forma que ya sabéis, ¿eh? Pero esa es la propiedad geométrica que tienen esos puntos. Esa propiedad geométrica se llama lugar geométrico. Por ejemplo, una mediatriz, que ya sabemos cómo se calcula, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a los dos extremos de un segmento. O sea, todos estos puntos que están en la mediatriz tienen la misma distancia hacia un segmento y a otro. En el caso de figuras más complejas, por ejemplo, la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan, que tienen la misma distancia, a uno común llamado centro. O sea que todos los puntos que tienen la misma distancia al centro forman una circunferencia. Y en el caso de una elipse, pues la elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de las distancias a dos puntos diferentes llamados focos es constante. O sea que cualquier punto de la elipse cumple que la suma de la distancia de un foco y la distancia del otro es constante. Entonces lo único que define la elipse es dónde están los focos y esa constante cuánto vale. ¿De acuerdo? Entonces ese es el concepto de lugar geométrico. Hay muchísimos más lugares geométricos. Estos son los más comunes, ¿vale? Por ejemplo, el arco capaz también es un lugar geométrico, lo veremos ahora. Esto lo pongo aquí como curiosidad solamente, y es lo que se llama el número de oro, ¿vale? El número de oro, o número áureo, es una constante que tiene este valor, tiene es como pi, ¿no? Como pi que vale 3,141592, etcétera. Bueno, pues este número de oro es phi, y es un número que relaciona un valor con el segmento de 1 menos ese valor, por así decirlo. Si yo, por ejemplo, tengo aquí un segmento, pongo x, y aquí pongo 1 menos x, ¿vale? Siendo el total 1, pues la relación es este valor, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué particularidad tiene este número phi o estas proporciones phi? Bueno, pues que aparecen, bueno, aparte que aparecen en las películas de Hollywood, en el Código Da Vinci y todo eso, ¿no? Si lo habéis visto, si no lo veis. Bueno, pues tiene una propiedad matemática muy, muy peculiar, y es que hay una serie de números que se llama la serie de Fibonacci, que es esta serie. Fijaros que estos números se obtiene cada uno de sumar los dos anteriores. O sea, el primero es 1, el siguiente es 1, el siguiente es 2, que sería 1 más 1, el siguiente es 3, que es 1 más 2, el siguiente es 5, que es 2 más 3. Por ejemplo, el 89 sería 55 más 34. 233 es 144 más 89, etcétera, ¿no? La serie, la sucesión esta de Fibonacci es infinita. Pero tiene una particularidad, y es que conforme vamos avanzando en la serie, si dividimos un número por el anterior, el resultado se va acercando a phi, ¿vale? Cuanto más alto es el número de la serie, al dividirlo por el elemento anterior de la serie, se va acercando al número de oro phi, ¿vale? Luego, por ejemplo, en algunas figuras, pues hay relación del número phi entre algunas de sus dimensiones. En un pentágono, por ejemplo, la relación entre una diagonal y un lado es phi también, ¿vale? Y la relación entre este segmento QN y el segmento MN también es phi. Si sacáis vuestro DNI, si sacáis vuestro carnet de identidad o una tarjeta de crédito, veréis que tiene estas proporciones. Si dividís el lado largo entre el lado corto, veréis que mide 1,618. O sea que esto no es arbitrario, sino que lo han diseñado para que tenga estas dimensiones, ¿vale? Luego, pues si investigáis un poquito y tenéis interés, podréis ver que todo el arte renacentista, incluso más anterior, utiliza las proporciones áureas, también se llaman las proporciones divinas, ¿vale? También lo llaman así. Utilizan estas proporciones y la serie de Fibonacci y la espiral de Fibonacci, que es una figura geométrica que se obtiene a partir de esta serie, se utiliza mucho para el arte y la arquitectura.
Y no solo eso, sino que aparece también en muchos fenómenos naturales, ¿vale? Por ejemplo, las caracolas, la espiral de una caracola sigue la espiral de Fibonacci, ¿vale? Bueno, muchísimas cosas, ¿eh? En los apuntes que os he dado vienen algunas fotitos interesantes, pero el que tenga interés, pues puede echar media horita y se entretiene. Bueno, a ver, voy pasando. Bueno, sobre ángulos. El concepto de un ángulo, ya sabéis cuál es. Un ángulo es la porción de un plano que está encerrada entre dos rectas que se cortan, y el ángulo pues normalmente se mide mediante un sistema de unidades que es el grado, ¿vale? El grado, minuto y segundo, o en otras ocasiones se suele usar el grado sexagesimal, ¿vale? O el grado decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de poner grados y minutos, ponemos grados y fracción. Pero bueno, eso es lo de menos. Normalmente nosotros sí vamos a trabajar ángulos en los sistemas de representación porque son muy importantes, porque definen cómo se posicionan las cosas en el espacio. Y los ángulos básicos, pues los podemos trazar sin necesidad de un transportador, ¿vale? El transportador de ángulos, que deberíais tener uno, es una pequeña reglita semicircunferencia que tiene marcado desde 0 a 180 grados, ¿vale? O sea, lo que sería media circunferencia. Y os ayuda, pues se llama transportador por eso, os ayuda a transportar ángulos. Podemos transportar ángulos, o sea, copiar ángulos de un sitio a otro solo con ayuda de un compás, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos transportando el ángulo alfa a otro sitio trazando unos arcos, ¿eh? O sea que podemos transportar un ángulo sin conocer cuánto vale. Sumar y restar ángulos es tan fácil como ponerlos uno a continuación del otro, ¿eh? Y con la ayuda de la escuadra del Cartabón y un poquito de habilidad, podemos encontrar ángulos, todos los ángulos múltiplos de 15 grados, ¿vale? Fijaros, el de 15 grados está aquí, el de 30 ya está en el Cartabón, el de 45 ya está en la escuadra, el de 60 ya está en el Cartabón, 75, 90 ángulos rectos, etcétera, ¿vale? O sea que con la ayuda de la escuadra del Cartabón podemos encontrar cualquier múltiplo, si no lo tenemos ya, cualquier múltiplo de 15 grados, ¿eh? Que por eso tienen esa forma las reglas, no es porque al que se las inventó las pusiera así. Bueno, un concepto también que hemos visto antes es la bisectriz de un ángulo, que ya hemos dicho que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos rectas. Pero también es la línea que divide el ángulo en dos partes, en dos valores iguales, ¿eh? Aquí es como se construye una bisectriz básica, conociendo el vértice del ángulo, pero también nos podemos encontrar que tengamos que encontrar una bisectriz si no tenemos el vértice del ángulo. O sea, dos líneas que se unen fuera del papel, pues ¿cómo podemos encontrar la bisectriz? Aquí vienen dos métodos diferentes, ¿vale? Pero el resultado es el mismo. Aquí hemos hecho dos paralelas que sí que se cortan a la misma distancia y de esas dos paralelas hemos encontrado la bisectriz. Vale, pues ya está. Esa es la bisectriz también de la 2. Y aquí hay otro método que, bueno, pues es a base de hacer unos cuantos arquitos, ¿vale? Y donde se cortan estas líneas, ¿eh? Lo que hacemos aquí es pintamos una línea cualquiera y le hacemos la bisectriz a los cuatro ángulos que forman esa línea, ¿vale? Bueno, pues si cortamos luego esas bisectrices 2 a 2, obtenemos una recta que es la bisectriz. Esta construcción es un poquito más larga, pero, como digo, da el mismo resultado, ¿eh? Bueno, nomenclatura de ángulos, pues también es algo que conocéis. Bueno, el ángulo recto es el ángulo de 90 grados, agudo menor, obtuso mayor, el ángulo llano son 180 grados, y cuando se habla de posición del ángulo, ¿vale? Esto no es que el ángulo es por el valor, sino es por la posición. El ángulo convexo es un ángulo, pues, por así decirlo, como una esquina interior. O sea, por ejemplo, en una habitación las esquinas serían ángulos convexos y el ángulo cóncavo, pues, sería el exterior. Porque es lo mismo, en un edificio, pues los ángulos entre las paredes serían ángulos cóncavos, ¿eh? Porque estamos midiendo el exterior. Esos son conceptos de convexidad y concavidad. Vale, otra construcción que sí también os va a aparecer mucho en los ejercicios de geometría, que es el arco capaz. ¿Qué es el arco capaz?
Bueno, pues es un lugar geométrico. El arco capaz es el lugar geométrico de los puntos desde los cuales observamos un segmento con el mismo ángulo, ¿vale? O sea que en este arco capaz que hemos dibujado aquí del segmento AB, en cualquier punto de ellos, si trazamos aquí dos líneas, forman un mismo ángulo alfa, ¿de acuerdo? Y eso tiene propiedades geométricas muy importantes, ¿vale? Muy importantes. Cuando vayamos viendo ejercicios lo veremos. ¿Cómo dibujamos un arco capaz? ¿Cómo lo trazamos? Bueno, pues fijaros, es muy fácil. Trazamos la mediatriz del segmento. Ya la tenemos aquí. Y ahora, como tenemos que conocer el ángulo desde el cual vamos a trazar el arco capaz, pues dibujamos aquí abajo ese ángulo, ¿vale? Que sería uno de los requerimientos. Y luego trazamos, ¿vale? Lo trazamos aquí el ángulo alfa y luego trazamos la perpendicular, ¿vale? Cuando tenemos la perpendicular, sobre la mediatriz que acabamos de dibujar, nos define el centro del arco. Un caso particular del arco capaz, no lo dibujo aquí, pero lo tenéis en los apuntes, es el arco capaz de 90 grados. Si yo quiero trazar un arco capaz de 90 grados, cuando dibuje aquí el arco de 90 grados, la recta perpendicular va a coincidir con el segmento, con lo cual el punto medio del segmento es el punto O. O lo que es lo mismo, un arco capaz de 90 grados es una semicircunferencia. O lo que es lo mismo, si yo tengo una semicircunferencia, aquí por ejemplo, imaginaos esta, desde cualquier punto de ella yo veo los dos extremos del diámetro con un ángulo de 90 grados. ¿Eh? Eso no perderlo de vista porque es importante, porque luego en la resolución de ejercicios se tiene en cuenta y se supone que sabéis lo que es el arco capaz, y el arco capaz de 90 grados sabéis que es una semicircunferencia al final. Bueno, más conceptos. Ángulos suplementarios, que son los que suman 180 grados cuando se adosa uno a otro, y los complementarios son los que suman 90. Más cositas. Más conceptos. Triángulos. Todo el mundo sabe lo que es un triángulo, ahí no voy a entrar. Y aquí viene pues una clasificación en cuanto a la forma y en cuanto a los ángulos. En cuanto a la forma, pues el triángulo puede ser equilátero, que quiere decir que todos sus lados son iguales y naturalmente pues todos sus ángulos son iguales. Isósceles, que significa que tiene dos lados iguales y uno diferente. Y en ese caso, pues aquí estos dos ángulos de aquí abajo, naturalmente, pues son iguales. Y el escaleno, que sus tres lados son diferentes y naturalmente los tres ángulos son diferentes. En un triángulo, no está por aquí puesto, pero sabéis que la suma, está puesto por ahí en los apuntes, me parece, ¿no? Pero bueno, si no, es algo que recordaréis, ¿no? Que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, siempre, de cualquier triángulo, la suma siempre es 180 grados. ¿Vale? O sea, si yo cojo los tres ángulos interiores de un triángulo, siempre suman 180 grados. Con lo cual puedo trazar un triángulo pues conociendo a lo mejor dos lados y un ángulo. Bueno, con respecto a los ángulos, el triángulo puede ser acutángulo si todos los ángulos son agudos, ¿vale? Los tres ángulos son agudos, menores de 90. Puede ser rectángulo si uno de ellos es recto, es de 90 grados, y es obtusángulo si uno de los ángulos es mayor de 90 grados. Ya no hay más opciones. Naturalmente aquí vienen cruzadas las opciones en cuanto a la forma y en cuanto al ángulo. Entonces, por ejemplo, este de aquí, este de aquí es rectángulo y además es isósceles. Entonces podemos saber que este ángulo es de 90 grados y estos dos ángulos, como son iguales, son de 45 grados. Bueno, son cositas muy, muy básicas y entiendo yo que no tenéis ningún problema para verlo. Más conceptos, importantes también. Saberlos porque luego esto sí va a aparecer también en los problemas, que son las circunferencias notables y los puntos notables de un triángulo. ¿Qué son las alturas de un triángulo? Pues las alturas son las líneas que unen los vértices, los tres vértices,
con los lados contrarios. Son las perpendiculares desde los vértices a los lados opuestos, ¿vale? O sea que si yo trazo perpendiculares de los tres vértices, se cortan en un punto que se llama ortocentro. Las medianas son las líneas que van desde los vértices hasta los puntos medios de los lados opuestos. Es un punto diferente al ortocentro, ¿vale? Este punto se llama baricentro. El baricentro, además, es el centro de gravedad, ¿vale? El baricentro es el centro de gravedad. O sea que si yo cogiera ese triángulo y lo pusiera con un palillito en el puntito ese, el triángulo estaría en equilibrio. Vale. Las bisectrices, las tres bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo se cortan en un punto que se llama incentro. Y ese incentro es centro de la circunferencia inscrita. O sea que si yo trazo una circunferencia tangente a las tres líneas por dentro, su centro es el incentro. Concepto importante, tenéis que conocerlo. ¿Vale? Bisectrices, incentro, circunferencia inscrita. Y las tres mediatrices de los lados, ya no hay más, se cortan en un punto que se llama circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita, por lo que es lo mismo la circunferencia que pasa por los tres vértices. ¿Vale? Encontrarlos todos es muy fácil, porque nada más que tenéis que hacer perpendiculares o líneas a los puntos medios, bisectrices o mediatrices. Y todo eso en teoría, pues ya sabemos hacerlo. O sea que cuando encontréis los conceptos de incentro, circuncentro, ortocentro y baricentro, bueno, pues aquí los tenéis todos de forma rápida. Vale. Esos son puntos notables y circunferencias notables. Ahora hay otros que son tienen otra definición y que se utilizan para otras cosas. Por ejemplo, si yo trazo el ortocentro, ¿vale? Y trazo las perpendiculares, si uno los pies de las perpendiculares, los pies es la línea donde toca, ¿vale? Obtengo un triángulo que se llama triángulo órtico, ¿vale? Este triángulo se llama triángulo órtico del original. Si yo dibujo el baricentro, las medianas, y uno los pies de las medianas, obtengo lo que se llama el triángulo complementario. Fijaros, en el triángulo complementario ocurre una cosa curiosa. Los cuatro triángulos que quedan aquí dibujados tienen la misma forma que el triángulo original. ¿Vale? O sea, aquí al hacer el triángulo complementario se forman cuatro triángulos y son idénticos en forma al original. ¿Vale? Guardan lo que se llama una relación de semejanza, luego lo vamos a ver. Son semejantes al original. Y luego está lo que se llama el triángulo podar. El triángulo podar se define por un punto. O sea, yo primero elijo un punto. En este caso, este punto está cogido aquí al azar. ¿Vale? Si yo cojo un punto al azar y trazo las perpendiculares a los tres lados, ¿vale? Como digo, es un punto al azar, pues definen otro triángulo que se llama triángulo podar. Ese triángulo podar no guarda relación de semejanza con el original. ¿Vale? Entonces el triángulo podar, bueno, pues para definirlo hace falta elegir primero un punto. Luego aquí abajo podéis ver que, bueno, el teorema de Pitágoras, aquí tampoco voy a entrar en mucha historia, lo conocéis perfectamente, y aplicando el teorema de Pitágoras, pues hay dos teoremas derivados que son el teorema de la altura y el teorema del cateto. Bueno, eso también se da en bachiller, de hecho mi niña lo está dando ahora, que está en bachiller, en primero, y bueno, son tonterías que se aplican para resolver problemas. Normalmente aplicando el teorema de Pitágoras y los conceptos de seno y coseno, pues no tenéis por qué tener ningún problema. Yo no me voy a poner aquí ahora a explicar nada de seno y de coseno, entiendo que eso lo tenéis superado, ¿vale? Pero bueno, al final, la fórmula de los teoremas de la altura del cateto es resolver el problema de triángulos sin tener que acudir a senos y a cosenos. Y esto es derivado del teorema de Pitágoras. Vale, ya hemos terminado con triángulos. Cuadriláteros. De los cuadriláteros no voy a entrar en mucha historia porque no tienen tantos puntos notables ni círculos notables como tienen los triángulos. Pero sí tenéis que conocer los conceptos.
Ya sabéis que un cuadrilátero pues, es una figura plana que tiene 4 vértices, 4 lados, 2 diagonales y 4 ángulos interiores, ¿vale? Que a priori pues son aleatorios, no tienen por qué tener ninguna suma particular, ninguna relación particular. Y ahora sí se tiene una clasificación, y la clasificación pues tiene unos nombres especiales, de manera que cuando nosotros en un problema, por ejemplo, ponemos un nombre paralelogramo oblicuo, pues tenéis que saber de lo que estamos hablando, ¿vale? Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen los lados paralelos 2 a 2, ¿de acuerdo? Ese es el conjunto, paralelogramos. Y luego están los paralelogramos rectángulos, que tienen los lados paralelos 2 a 2, pero además luego son perpendiculares entre sí. Y nada más que hay dos, el cuadrado y el rectángulo. O sea que un paralelogramo rectángulo o es un cuadrado o es un rectángulo. Y luego están los oblicuos. Los paralelogramos oblicuos pues pueden ser el rombo o el romboide. El rombo tiene los 4 lados iguales y el romboide no. Tiene los lados iguales 2 a 2. Y paralelos también 2 a 2 porque son para eso paralelogramos. Los trapecios no son paralelogramos, pero tienen 2 lados paralelos, ¿vale? Todos los trapecios tienen 2 lados paralelos y luego se dividen en trapecio rectángulo, en el cual uno de los lados desiguales es perpendicular, isósceles, ¿vale? En el cual los ángulos son iguales 2 a 2, y el trapecio escaleno, que lo único que cumplen es que tiene 2 lados paralelos y los otros 2 los tiene aleatorios, ¿vale? O sea que cuando hablemos de trapecio isósceles, sabemos que es esto. Una figura con 2 lados paralelos y los otros 2 lados forman el mismo ángulo. Y luego ya los trapezoides, que son los cuadriláteros que no tienen ninguna condición especial, ¿eh? El trapezoide asimétrico, que es pues, un cuadrilátero completamente aleatorio, ¿eh? O sea que no hay ni lados iguales, ni ángulos iguales, ni nada. Y el trapezoide simétrico, pues es que es una figura simétrica, ¿vale? Entonces, hay lados iguales 2 a 2, estos 2 lados son iguales y estos también. Pero ya las relaciones de ángulos no tienen ninguna relación, ¿eh? Pero claro, la figura, al ser los 2 lados iguales y estos otros 2 lados iguales también, pues tiene una simetría. Por eso se llama trapezoide simétrico, ¿vale? Pensar en una cometa, la cometa es un trapezoide simétrico. Entonces, en el caso de cuadrilátero, lo que estamos viendo son definiciones, ¿eh? Vale. Terminados ya triángulos, cuadriláteros, vamos a ver ahora un poquito sobre los círculos y los arcos. Bueno, aquí conceptos también muy básicos que tenéis que saber y si no, los repasáis. Bueno, el centro sabéis lo que es, el radio también y el diámetro también. Y la cuerda, ¿vale? La cuerda es una recta que une 2 puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. La tangente es una recta que toca la circunferencia en un solo punto y por definición es perpendicular en el punto de tangencia al radio, ¿vale? Se le llama secante a una recta que cruza la circunferencia sin pasar por el radio. Pero secante y cuerda es lo mismo, pero no es lo mismo. La cuerda es un segmento y la secante es una recta, ¿vale? O sea que la posición, por así decirlo, es la misma, pero el concepto es diferente. Una cuerda es un segmento y la secante es la recta que atraviesa la circunferencia. Un arco, pues es un trozo de circunferencia que puede tener el ángulo que sea, mayor o menor de 180 grados, y una semicircunferencia es un arco de 180 grados. ¿Vale? También tenéis que saber la diferencia entre circunferencia y círculo, que es típica, ¿vale? Cuando hablamos de la circunferencia hablamos de la sucesión de puntos, ¿vale? O sea, de la línea curva, y cuando hablamos de círculo hablamos de un trozo de plano, ¿eh? Es más o menos lo mismo, se representa igual, pero en un caso estamos hablando de una línea y en otro caso estamos hablando de un trozo de plano, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de círculo, un sector sería un trozo de ese círculo teniendo en cuenta el centro, ¿vale? O sea, delimitado por 2 radios, y en el caso de un segmento circular sería un trozo del círculo delimitado por una cuerda, ¿vale? Que puede ser así,
pero también puede ser incluyendo el centro. O sea, puede ser este otro, por ejemplo, grande, también es un segmento circular. Entonces, conceptos, ¿vale? Cuerda, bueno, radio y diámetro ya lo conocéis, cuerda, tangente, secante, sector y segmento circular, ¿vale? Conceptos, aquí los tenéis. Más cositas. Rectificaciones. Bueno, normalmente en algunos ejercicios de sistema acotado se solicita hacer rectificaciones. Cuando hagáis dibujos de segundos, veréis que las rectificaciones son muy habituales en el dibujo de segundo. Tampoco que los que hayan visto dibujo de segundo conmigo no recordaréis haber hecho alguna. Pero bueno, hemos comentado el concepto, hemos visto que cuando era un arco pequeñito se sustituía la rectificación por una recta, etc. Pero hemos hablado del concepto de rectificación. Y, por ejemplo, si tenemos una carretera y queremos encontrar la longitud lineal, la solución es hacer una rectificación. ¿Qué es una rectificación? Una rectificación es representar en una recta la longitud real del contorno de una curva. ¿Vale? Entonces aquí en la figurita de arriba tenemos una curva aleatoria que si queremos encontrar su longitud, como es una curva que no cumple ninguna ecuación matemática ni nada, que es una curva completamente aleatoria, como digo, ¿qué hacemos? Pues mediante un compás y con un arco chiquitito lo dividimos en trocitos. Contamos los trocitos y los ponemos en una recta. Entonces lo que tenemos aquí es una recta de longitud igual a la longitud de la curva. ¿Vale? Esto es lo que se llama una rectificación. Cuanto más pequeños sean los arcos que yo cojo, más exacta va a ser la rectificación. Si los arcos los cojo muy grandes, pues naturalmente la rectificación va a tener un error mayor. ¿Por qué? Porque estamos aproximando arquitos, o sea, arcos más grandes rectas. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Cuando estamos rectificando circunferencias, que es con lo que estamos ahora, pues hay unos métodos que son un poco particulares, ¿vale? Que me permiten pues rectificar un cuarto de circunferencia, una circunferencia completa, ¿vale? Aquí hay otro método que ahora explicaré por qué es así, y otro aquí que es para rectificar media circunferencia, o sea, una 180 grados, ¿no? Aquí incluso, bueno, no lo he copiado, pero en los apuntes incluso viene otro método para rectificar un arco cualquiera menor de 90 grados. Bueno, todos los métodos de rectificaciones, tanto los dos estos como estos dos, como el que viene en los apuntes, son aproximativos. Ninguno es exacto. ¿Vale? O sea que no hay ningún método que me dé exactamente la longitud de una circunferencia. Por poner un ejemplo, fijaros en este método. Fijaros que dice aquí. La rectificación de una circunferencia completa es 3 veces el diámetro más, estos son 7, más un séptimo del diámetro. O sea que es 3 más un séptimo del diámetro. 3D más un séptimo de D. ¿Por qué? Porque precisamente un séptimo es 14, 0,14. Si dividimos 1 entre 7, 1 partido por 7 es 0,1428, que es más o menos la fracción del número pi. ¿Vale? Entonces, podemos decir que la longitud de la circunferencia es 3,1428 en vez de 3,141592, que es el valor pi. ¿Vale? Entonces, es una aproximación. Pero bueno, en cualquier caso son aproximaciones que nos valen, ¿vale? Para resolver tanto los problemas geométricos como los problemas de representación. Otra cosa es que yo luego puedo hacer un cálculo matemático. O sea, si yo sé que el radio de esta circunferencia vale 5, pues yo sé que la longitud es 2 por pi por r. O sea que, ¿no? Estamos hablando de rectificaciones para encontrar de forma geométrica, de forma gráfica, las longitudes de circunferencias. En un examen, normalmente, ¿para qué necesitamos rectificar circunferencias? Bueno, pues por ejemplo, para hacer un desarrollo. No sé si sabéis lo que es un desarrollo, cuando veamos diédrico lo veréis, pero por ejemplo, desarrollar un cilindro es dibujar todas sus superficies planas. Imaginaros que lo queréis construir a base de cartón recortado. ¿Cómo lo haríais? Pues representáis un rectángulo y las dos circunferencias, ¿vale?
La longitud que tiene que tener ese rectángulo para que luego lo montéis y os quede un cilindro es justo la longitud de la circunferencia. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago o calculando con la calculadora o haciendo una rectificación. Entonces, en un examen que tengamos que hacer un desarrollo, que es muy habitual en los exámenes de diédrico, es más habitual que pongamos desarrollos, ¿vale? Tanto de conos como de cilindros, no permitimos que el alumno haga el cálculo con la calculadora, sino que le exigimos que haga el cálculo mediante un desarrollo gráfico, ¿vale? El más simple, como hemos visto, es este. Este es el más simple, ¿eh? Pero puede ser válido. O sea que si yo tengo que dibujar el desarrollo de un cilindro sabiendo que esta es su base, pues con este procedimiento lo daríamos por bueno. Pero también podríais usar este otro, ¿eh? En los dos, lo que os da al final es la longitud de la circunferencia, o lo que es lo mismo, esa anchura que le tengo que dar a la parte rectangular del cartón para poder construirme el cilindro, ¿eh? Bueno, todo eso lo veremos en el sistema diédrico. Más cosas sobre circunferencia que tenéis que tener en cuenta. Bueno, cómo dividir un arco en dos partes, pues dibujando la mediatriz de la cuerda, ¿eh? Y si tenemos que dibujar una circunferencia que pasa por 3 puntos, pues dibujamos los dos segmentos, encontramos las mediatrices y donde se cortan es el centro, ¿eh? Todo eso son construcciones básicas que deberíais saber. Bueno, más conceptos. Fijaros que todo esto está en los apuntes, ¿vale? Es interesante que lo guardéis, tengáis una copia, ¿vale? Como referencia, como consulta. Bueno, posiciones que puede tener un ángulo con respecto a una circunferencia. ¿De acuerdo? Aquí estamos relacionando ángulos con circunferencias. Bueno, si el ángulo tiene el vértice en el centro, se llama ángulo central, ¿vale? Si el ángulo tiene el vértice en el contorno, se llama ángulo inscrito. Y podemos demostrar, pero no lo vamos a hacer porque no vale la pena, que si tenemos un ángulo inscrito y donde corta la circunferencia trazamos un ángulo central, ¿vale? En los puntos donde corta la circunferencia, pues se puede demostrar que los ángulos son uno el doble del otro. Y como digo, no lo vamos a demostrar porque hacerlo no vale la pena y es muy largo. Bueno, si el ángulo tiene un vértice en el contorno, pero tiene una línea fuera, una de las dos líneas está fuera, se llama semi-inscrito, ¿eh? Si tiene las dos dentro, es inscrito, pero si tiene una fuera, semi-inscrito. Si el ángulo tiene el vértice fuera y es tangente, sus dos líneas son tangentes a una circunferencia, pues se le llama ángulo circunscrito, ¿vale? Y si las dos líneas cortan a la circunferencia, se llama ángulo exterior, ¿vale? Que este sería el caso, por así decirlo, general. Y en el caso del ángulo exterior también hay una relación entre ángulos, que bueno, que más allá de ponerla aquí como curiosidad, tampoco vamos a entrar en ella, ¿vale? Se cumple que el ángulo alfa original, pues es la media, o mejor dicho, la mitad de la recta de este ángulo con este, ¿eh? Bueno, eso es tanto esta de aquí arriba como esta de aquí abajo son unas relaciones geométricas que en algún momento nos puede resolver algún problema, pero bueno, en nuestro caso no tiene mayor trascendencia, ¿eh? Nosotros no la vamos a usar en principio para nada. ¿Vale? Y ya pues pasamos, ya terminamos con los círculos y pasamos a los polígonos regulares. Bueno, los polígonos regulares son los que conocéis de toda la vida, ¿no? El triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono, regular, 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 hexágono, hectágono, octágono, eneágono, decágono, endecágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono y para adelante. Nosotros vamos a usar algunos polígonos regulares, pero normalmente vamos a ir siempre a poco número de lados cuando representemos prismas o pirámides, ¿eh? En todos los ejercicios usaremos polígonos, tanto regulares como no regulares, para resolver problemas de figuras espaciales, ¿eh? ¿Vale? Por ejemplo, un tetraedro, pues las 4 caras son triángulos equiláteros, ¿vale? Un cubo, las 4 caras son cuadrados, etcétera. Los prismas, por ejemplo, pues tendrán, pues si son prismas regulares, pues tendrán como base un polígono regular.
Los elementos de un polígono, pues también los conocéis, ¿no? Los vértices, los lados del polígono, las diagonales del polígono, que dependerán del número de lados, el centro, el radio del polígono y el apotema del polígono, ¿vale? El apotema es la línea que une el centro con el punto medio de un segmento. Estamos hablando de polígonos regulares, ¿eh? Bueno, el trazado de polígonos regulares se basa en la construcción de una circunferencia y dividirla en el número de segmentos que tenga el polígono. O sea que si yo quiero calcular un polígono de 9 lados, pues de lo que se trata es de dividir una circunferencia en 9 partes. Entonces, cuando son números de lados pues pequeños o pares, es relativamente fácil. O sea, dividirla en 8 partes, pues 45 grados. Y ya lo tenemos resuelto. Pero, por ejemplo, cuando son números impar y es un número relativamente alto, pues bueno, pues hay ya unos procedimientos. Por ejemplo, este de aquí, de la izquierda, es un procedimiento para trazar un pentágono regular. ¿De acuerdo? Entonces, creo que viene explicado en los apuntes, tampoco lo vamos a ver, pero bueno. Si tengo un lado, pues hago estas construcciones y voy encontrando los puntos. Se trata de encontrar este punto. El otro es el simétrico y este de aquí estaría en la vertical. O sea que este procedimiento es muy tontorrón y se da en bachiller, ¿eh? Y luego hay muchos más, pero hay uno genérico, que es este de aquí de la derecha, que se utiliza para encontrar un número cualquiera de lados. Entonces, consiste, partiendo de una circunferencia cualquiera, la divido en el diámetro, lo divido en tantas partes, ¿vale? Tantas partes como tenga el polígono, en este caso son 1, 2, 3, 4, 9. Bueno, pues he dividido el segmento este diámetro en 9 partes. Fijaros que he usado el teorema de Tales para hacer la división. Y trazo un arco, con centro aquí en este punto y radio el diámetro de la circunferencia y encuentro el punto P. Y este punto P lo uno con la segunda división. De todas las divisiones que he hecho con la segunda. ¿Vale? Y entonces ya obtengo el punto M. Pues ya con el punto M lo único que tengo que hacer es trazar arcos iguales. El arco CM lo voy trazando, y obtengo todos los lados. ¿De acuerdo? O sea que es un ejercicio bastante tontorrón y también es aproximativo. O sea que esto lleva un error también, pero es un error que es bastante aceptable. Aquí en este ejemplo, además, lo que se ha hecho es, una vez que ya está dibujado el polígono, se le ha hecho una homotecia. Ya explicaremos ahora dentro de un rato lo que es la homotecia, para encontrar uno más grande con un lado conocido. ¿Vale? O sea que yo ya he calculado un polígono 9 lados cualquiera, y ahora si sé que el lado tiene que ser esta longitud, la longitud CQ, pues la pongo aquí y le trazo una homotecia. Entonces, lo que tengo aquí es un polígono homotético, igual pero más grande, sabiendo su lado. Entonces, el procedimiento para dibujar un polígono de n lados sabiendo la longitud de un lado es dibujar uno más pequeño, ¿vale? Y hacerle una homotecia para encontrar el más grande. O al contrario, hacerlo más grande y hacer la homotecia para hacer el más chico. Ese es el procedimiento general. Como digo, es un método aproximativo. También os pondré algún ejercicio para que lo practiquéis el tema, pero solamente para que sepáis de qué va. Bueno, la polaridad. Aquí no me voy a detener mucho porque la polaridad no se suele utilizar en los problemas de geometría descriptiva. O sea, en ningún problema de diédrico o de sistema acotado vais a encontrar una situación en la que tengáis que aplicar polaridad. La polaridad es una propiedad matemática que tienen los puntos con respecto a la circunferencia. ¿Vale? ¿Qué es la polaridad? Bueno, pues en los apuntes está bien explicado, pero bueno, primero definimos lo que se llama la potencia, aquí no está puesto, así, la potencia del punto, que es un producto, ¿vale? El producto de las longitudes de los segmentos que producen una secante a la circunferencia que parta de ese punto, ¿vale? Entonces, si yo trazo la recta que va del punto P y cruza la circunferencia por los puntos E y F, bueno, pues el segmento PE por el segmento PF es una constante. Entonces da igual la línea que trace por la circunferencia
que los productos de esa distancia siempre va a ser constante. Y esa constante se llama la potencia del punto. Si nos vamos a los puntos, a las situaciones extremas, pues también se cumple, ¿vale? O sea, la situación extrema sería la tangente, pues Pn al cuadrado es igual que Pm al cuadrado también en la potencia, ¿vale? Y eso funciona tanto si el punto es exterior como si es interior. Lo que pasa es que si el punto es interior, la potencia es negativa. ¿Por qué? Porque las longitudes, por así decirlo, de los segmentos van en sentido contrario. Bueno, ese es el concepto de potencia. Luego hay otros conceptos que son el eje radical, que son en los apuntes os lo explico, son los lugares geométricos de los puntos que tienen la misma potencia con respecto a dos circunferencias, y el centro radical, que es este, que es el punto que tiene la misma potencia con respecto a tres circunferencias, ¿vale? Y luego están lo que se llama la polar de un punto, de una circunferencia, que es una recta, ¿vale? Pues que cumple que tiene una potencia constante con respecto al punto. Bueno, como digo, todos estos conceptos no los vamos a usar. Os los he puesto aquí, pues, a título y más que nada para que recordéis si lo habéis dado. Sí que se usa mucho la polaridad y una propiedad, una transformación que se llama inversión, que está muy relacionada, y también la vamos a ver de pasada ahora dentro de un ratito, para resolver problemas complejos de tangencias, ¿vale? O sea, la polaridad y la inversión, la polaridad como propiedad y la inversión como transformación, es una herramienta muy útil cuando vamos a resolver problemas complicados de tangencias. Pero ¿qué ocurre? Que es que en la práctica, cuando dibujamos con AutoCAD, por ejemplo, o con el programa de CAD, esos problemas de tangencias los resuelve el programa. O sea, los resuelve el programa, la aplicación. Con lo cual nosotros normalmente no vamos a tener que tirar de las herramientas geométricas para encontrar las soluciones. Pero bueno, ahí están, ¿vale? O sea, la geometría tiene muchas herramientas, que son herramientas al final matemáticas gráficas, para resolver situaciones de los problemas de geometría, ¿eh? Pero claro, los programas de CAD prácticamente ya lo hacen todo de forma automática, ¿eh? Por ejemplo, si yo quiero encontrar una circunferencia tangente a otras tres, pues el ejercicio, aunque hay también unos métodos genéricos, pero los métodos gráficos cualquiera son muy largos. O sea, tengo que hacer muchos cálculos, muchas líneas, ¿eh? Tanto si uso el clásico como el de polaridad o el de inversión. Todo eso ya no es necesario. Todo eso lo hacen los programas de forma automática. Pero bueno, ahí lo tenéis como recordatorio. Vale. Lo que viene ahora, pues sí, es más interesante, que son también conceptos, ¿eh? Conceptos, como digo, nosotros no vamos a resolver problemas de tangencia más allá de lo básico, pero sí tenéis que conocer qué son los conceptos de tangencia, ¿eh? Entonces, si tenemos una curva, una tangente es una recta que toca a la curva en un solo punto, ¿vale? No la toca en dos, ni se corta. Bueno, si la curva a lo mejor se extiende más allá y cambia de dirección, pues sí, pero bueno, en un entorno pequeño, pues toca a la curva en un solo punto, ¿vale? Y por definición, esa tangente es perpendicular a una recta que se llama normal. Y esa normal es el radio, ¿vale?, de una circunferencia tangente también, que se llama o círculo o circunferencia osculador o circunferencia osculadora, ¿vale? Entonces, en un punto de la curva hay una curvatura determinada, ¿vale? O sea, la curva tiene un valor de curvatura en cada punto. Si es una circunferencia, pues la curvatura va siendo constante, pero si es una curva cualquiera, en cada punto tiene una curvatura determinada, ¿vale? Esos son conceptos matemáticos. Y dada esa curvatura, pues existe una circunferencia cuyo radio define esa curvatura y una dirección normal, que es el radio de la circunferencia, y una dirección tangente, que es perpendicular. O sea que la tangente, por definición, siempre es perpendicular a la normal, a la curva. Bueno, eso lo tenéis que entender. Cuando trazamos tangentes de segmentos curvos entre sí, ¿vale?, el punto de unión tiene, los centros de curvatura están alineados,
Imaginaos, por ejemplo, que estos son dos arcos de circunferencia. Si son dos arcos de circunferencia tangentes, los centros de los arcos están alineados y están alineados también con el punto de tangencia. Aquí igual, ¿vale? Imaginaos que esto es un arco pequeño y un arco más grande, arco de circunferencia, ¿vale? Entonces los centros de los arcos están alineados entre sí con el punto de tangencia. Estos son conceptos básicos, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos encontrar tangentes? ¿Qué es lo que nos interesa? Y estamos hablando de tangentes simples, no de tangentes complejas, por ejemplo, a dos circunferencias o a tres circunferencias o algo así. Bueno, pues muy fácil. En el caso de una circunferencia, la tangente, por definición, trazamos el radio y ya la perpendicular al radio es la tangente. Si tenemos un arco del cual no conocemos el centro, pues no podemos hacer esta construcción porque no podemos encontrar el radio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una construcción auxiliar, que es, trazamos un arco, luego trazamos otro arco igual y con el primer punto trazamos otro arco igual. Y donde se corten, en este punto, trazamos la línea, ¿vale? O sea, esta sería una tangente por un punto de la curva sin conocer el centro de la curva. Sin conocer el centro del arco. Este método es aproximativo también. Pero bueno, nos puede valer. Y este de aquí, pues también lo conocéis todo el mundo, que es las tangentes a una circunferencia por un punto exterior. ¿Qué hacemos? Pues dibujamos la circunferencia cuyo diámetro es desde el punto hasta el centro de la circunferencia y me da los dos puntos de tangencia. ¿Vale? Esto ya lo habéis hecho un montón de veces. Tangencias paralelas a una dirección dada. Bueno, pues trazamos por el centro de la circunferencia la perpendicular a la recta y me da los dos puntos de tangencia. O sea, son tangencias fáciles. Tangencias a dos circunferencias, tanto exteriores como interiores. Bueno, pues también lo habéis hecho, ¿vale? Entonces, es fácil, ¿eh? Trazaríamos aquí una circunferencia cuyo radio es la diferencia entre la grande y la pequeña, ¿vale? Y por este punto trazamos aquí una recta. Y nos da ya los puntos de tangencia. Trazamos paralelas y las tenemos. Hay otro método que consiste en dibujar aquí dos rectas, pero es exactamente igual, ¿vale? O sea, yo trazaría esta circunferencia, que es la diferencia, dibujaría las líneas que la unen con el centro y las paralelas son las tangentes. Y estas son las interiores, ¿vale? Que la construcción es casi igual. Vale. Como digo, esto lo deberíais haber dado en bachiller y es básico. Estas otras dos construcciones son para hacer lo mismo, pero usando el concepto de homotecia, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues unimos los dos centros y cogemos un punto B de la circunferencia y cogemos esta línea, el radio. Por la otra circunferencia lanzamos un radio paralelo y nos da un punto B'. Lo unimos con el punto B y encontramos el centro de la homotecia. El centro de la homotecia, por él pasan las paralelas, ¿vale? Y aquí igual, pero en interior, ¿vale? Trazamos la línea que une los centros, cogemos un punto de cualquiera, trazamos la paralela por el otro y vamos uniendo. O sea que cualquiera de los dos métodos me calculan las tangentes. Estos dos métodos sí son exactos, no son aproximativos, ¿vale? El problema es que el error lo cometo yo. Cuando voy trazando, si hay un error es porque lo estoy cometiendo yo, pero los métodos son... Este es más fácil, ¿vale? El de la homotecia es más fácil. Bueno, y ya estos son problemas más complejos, pero como digo, ni lo vamos a tocar, ¿vale? Por ejemplo, circunferencias tangentes a otra que pasan por dos puntos de fuera, circunferencias tangentes a una recta y que pasa por otros dos puntos, etcétera, ¿vale? Y algunos más que vienen en los apuntes. Como digo, son ejemplos más complejos y como no los vamos a usar, pues no merece la pena ni que los veáis. Si alguna vez tenéis la necesidad, pues miráis los apuntes y hay muchísimos más. Si en la bibliografía que yo os comenté el otro día, en los libros de dibujo técnico vienen situaciones de tangencia, todas las que queráis. Pero ya os digo que todo esto lo resuelven los problemas de CAD de forma automática. Disculpad un momentito.
Perdóname que era el cartero. ¿Vale? Entonces, como digo, todos los problemas de tangencias normalmente los resuelven los programas de CAD de forma automática. Bueno, más cositas. Me estoy quedando ya sin voz. Más conceptos que os tienen que sonar. Igualdad, semejanza y equivalencia. Bueno, esto es muy simple, ¿vale? No tenéis, solamente hay muchas figuritas, pero es lo mismo. Dos figuras son iguales, se dice que dos figuras son iguales cuando pues tienen la misma forma, todos los lados son idénticos y los ángulos son iguales. O sea, son iguales cuando son iguales. No tienen, la definición lo dice todo, ¿no? Entonces, lo que os pongo aquí son varios métodos que hay para trasladar o dibujar una figura igual a otra. ¿Vale? Entonces, bueno, hay varios métodos. Este, por ejemplo, se hace con el compás, trazando arcos. Este mediante coordenadas. Este también mediante ángulos interiores y distancias. Este mediante radiación, que se llama. Este mediante traslación. Y este mediante una hoja cuadriculada. O sea, que para que veáis todos los métodos diferentes que yo tengo para copiar una figura igual a otra. En AutoCAD es copiar y pegar. O sea, que realmente todos estos métodos es como lo haríamos en papel. Bueno, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, los lados son proporcionales y los ángulos son iguales. O sea, los ángulos interiores son iguales y los lados son proporcionales. Todos tendrían la misma proporción. En realidad, es como si aplicáramos aquí una escala. ¿Vale? O sea, si le cambiáramos de escala a la figura, pues tendríamos una figura semejante. Y la equivalencia es un concepto que significa que dos figuras son equivalentes cuando tienen la misma superficie. O sea, que dos figuras equivalentes no tienen por qué tener ni la misma forma, ni ser incluso la misma figura. O sea, puede haber un triángulo equivalente a un cuadrado, ¿vale? O una circunferencia equivalente a un cuadrado o a un triángulo. La condición de la equivalencia es que tengan la misma superficie, ¿vale? Entonces, os pondré algún ejercicio para que veáis cómo aplicar la equivalencia. Por ejemplo, encontrarme una figura que sea equivalente a esta otra. Bueno, y con esto termina este bloque. Este es el bloque que corresponde al primer PDF de los tres que os he puesto. Bueno, vamos a ver el segundo. Y ya con eso terminamos hoy. En el segundo es facilito, pero nos vamos a detener exclusivamente un poquito en el tema de afinidad y de homotecia. Que eso también lo habéis dado en bachiller. De hecho, yo que corregí selectividad, siempre ponen en selectividad un ejercicio de homotecia y otro, o de afinidad, perdón, o de homología. Entonces, pues, lo vamos a recordar y veremos que luego en diédrico y en acotado se aplica, ¿vale? Tanto la afinidad como la homología. No tanto la homología como la afinidad. La afinidad es un concepto que tenéis que conocer. Bueno, en este transparencia hablamos de eso, de transformaciones planas, que son 6 básicamente. Traslación, giro y simetría, que son las básicas, y afinidad, inversión y homotecia, que son las un poquito más avanzadas, ¿no? Bueno, la traslación. ¿Qué es una traslación? Una traslación es una transformación que mueve un objeto de un sitio a otro, ¿vale? O sea, trasladar un objeto. Y para hacer una traslación lo que hacemos es aplicamos un vector de traslación a todos los vértices del objeto. Si recordamos la transparencia de antes, donde hemos visto objetos iguales, pues bueno, pues este en verdad es un método para trasladar un objeto. ¿El giro en qué consiste? Bueno, pues girar un objeto consiste en rotar alrededor de un centro de giro. Estamos hablando de transformaciones planas, ¿vale? En el plano. De rotar alrededor de un centro de giro, que es, en este caso es el punto O, todos los puntos un mismo ángulo. Entonces, todos los puntos aquí, el A, B, C, D y E, rotan alrededor del centro el mismo ángulo alfa. ¿Vale? Estábamos hablando de conceptos,
Aquí, por ejemplo, viene una construcción de cómo podemos encontrar el centro de giro si conocemos dos puntos, el punto original y final, sabiendo el ángulo que han girado. Bueno, pues el concepto es dibujar un arco capaz del ángulo. Dibujamos el arco capaz del ángulo y donde se corte el arco capaz con la ese es el centro de giro. Fijaros, por definición, si este es el ángulo alfa, por definición del arco capaz, pues claro, naturalmente, girando el punto A, si trazamos un arco desde el centro del punto A al punto A', estamos girando alfa. ¿Vale? O sea que es un método para encontrar un centro de giro sabiendo el ángulo, conociendo el ángulo naturalmente, y la posición original y final. Perdone una cosa. Dime, Alejandro. Que no sé si me pasa a mí nada más, que yo estoy viendo la presentación anterior. ¿No estáis viendo la nueva? Ah, No, no. Ah, perdón. Pues, a ver. Pues que no me ha cambiado el... A ver. Pues a él me puede tirar yo un rato hablando y no llego a ningún sitio. ¿Ahora? Sí, ahora. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues resumo. La primera, traslación, ¿vale? O sea que aplicamos un vector de traslación. Giro, ¿eh? Todos los 5 puntos giran alrededor del centro, un ángulo alfa. Y aquí es donde estaba. Si tengo dos puntos A y A', que son el original y el girado, y sé que han girado un ángulo alfa, ¿cómo puedo encontrar el centro de giro? Pues fijaros que consiste en trazar el arco capaz de ese ángulo y cortarlo con la mediatriz. Entonces ya tenemos aquí el centro de giro. Esto es una construcción típica. Luego hay otra que no la he excluido aquí en las transparencias, que es que si tengo dos pares de puntos que han girado, ¿cómo encontrar el centro de giro directamente? Pero bueno. Otro concepto, ya sabemos, traslación, giro. Y el otro concepto es simetría. La simetría, cuando hablamos de simetría plana, normalmente hablamos de simetría axial. O sea, simetría con respecto a un eje, la de la derecha. Cuando se habla de simetría central, en verdad, una simetría central es un giro de 180 grados. ¿Vale? O sea que cuando hablamos de la simetría central, realmente, en verdad, lo que estamos haciendo es un giro de 180 grados. Entonces, normalmente no nos referimos a esto cuando hablamos de simetría. ¿En qué consiste la simetría? Bueno, pues en la simetría, las figuras simétricas, los puntos simétricos, sus mediatrices son el eje de simetría. O sea, el segmento CC', A', BB', todas las mediatrices forman o pasan por el eje de simetría. Bueno, estas tres, bueno, aquí por ejemplo podemos ver que si hacemos dos simetrías, hacemos una simetría, este es el objeto original, esta es la primera simetría y esta es la segunda, pues podemos comprobar que la primera con la última figura guardan una relación de giro, ¿vale? Y el centro de giro es donde se cortan las dos simetrías, los dos ejes de simetría. Esto es comprobar que el producto de dos simetrías en verdad es un giro. Bueno. ¿Por qué recordamos traslación, giro y simetría? Porque los problemas de geometría, cuando resolvemos ejercicios, es posible que la solución no la podemos encontrar directamente, sino que encontremos una solución intermedia y luego hagamos que cumpla la condición requerida mediante una transformación, que suele ser una de estas tres, que suele ser una traslación, un giro o una simetría, ¿vale? También los problemas de simetría, como podéis ver en los apuntes, podemos resolver, hay un ejercicio típico que es el de las carambolas del billar, que se resuelven por simetría. O sea, el que es experto en billar no es porque tiene el coco muy listo, sino porque aplica simetrías, ¿vale? Entonces, los problemas de carambolas son problemas de simetría. Hay un par de ejercicios, os pondré uno también para que lo hagáis vosotros, que cuando uno mira la mesa de billar y tiene las bolas, si quiere calcular, estamos hablando del billar de 3 bolas, ¿no? Del de carambola. Para calcular el recorrido de una bola, lo que está haciendo son simetrías. O sea, está haciendo un recorrido a base de simetrías. Y bueno, pues
se puede calcular perfectamente la dirección que le tenéis que dar a la bola para que le dé a la bola final. Bueno, como digo, los problemas geométricos, estas transformaciones planas, relación giro y simetría, se suelen usar como último paso o como pasos intermedios para resolver problemas que no podemos resolver directamente. Si el problema, por ejemplo, tiene tres condiciones, que tiene que cumplir tres condiciones, por ejemplo, encontrar una circunferencia que sea tangente a esta línea con una distancia a tal punto y de un radio tal. Bueno, pues normalmente hacemos cumplir dos condiciones de forma fácil y la tercera mediante una transformación plana, ¿vale? Que puede ser una de estas tres, relación giro y simetría, o las que vamos a ver ahora, que son homotecia, inversión y homología. Bueno, la homotecia es una transformación plana que cambia los objetos de tamaño. ¿De acuerdo? O sea que es una escala, por así decirlo. De hecho, funciona exactamente igual que el comando de AutoCAD, que ya lo veremos cuando veamos las prácticas de AutoCAD, que no lo haya hecho todavía, que se llama escala. Hay un comando del programa que se llama escala que hace esto, hace una homotecia. ¿Qué es la homotecia? Bueno, pues la homotecia es una operación en la cual los puntos homotéticos, los puntos que se relacionan, están alineados todos con un centro, llamado centro de la homotecia. Y se cumple, y además esta figura recuerda mucho al teorema de Tales, se cumple que los segmentos homotéticos son proporcionales. Por el tema le aplicamos el teorema de Tales y ya está. Y esa constante de relación de los segmentos homotéticos es fija y se llama razón de la homotecia. ¿De acuerdo? O sea que si aplico el teorema de Tales, lo podéis, está en el otro bloque de apuntes, bueno, pues podéis ver que OB' partido por OB es igual que OA' partido por OA es igual a OC' partido por OC. Y ese cociente constante se llama razón de la homotecia. Esta razón de la homotecia define la relación entre el tamaño final y el inicial. Si la razón, por ejemplo, es 3, pues el objeto va a ser el triple de tamaño. ¿Por qué? Porque sería OC' sería 3 veces OC, entonces el objeto sería 3 veces el tamaño. En este caso, en esta figura, la constante es 2 aproximadamente, ¿no? Si yo cojo A' partido por A, más o menos es 2. Bueno, pues el objeto es el doble del tamaño. Todas las aristas, que también se cumple el teorema de Tales entre ellas, o sea que AB partido por A, perdón, A'B' partido por AB, A'C' partido por AC y B'C' partido por BC también cumplen la constante. ¿De acuerdo? Entonces, esa constante o razón de la homotecia define el cambio de tamaño. Por ejemplo, si es 0,5, pues el homotético será la mitad de tamaño. Bueno, pues también se utiliza la homotecia como paso final o como paso intermedio para la resolución de ejercicios. También os pondré algunos para que veáis, más o menos para que os ilustréis un poquito. Bueno, aquí, caso de la homotecia, que si la constante es mayor que 0, es directa y estamos hablando de una ampliación, ¿vale? Y si es menor que 0 es inversa y estamos hablando de una reducción. Si es mayor que 0 es directa y los puntos homotéticos están al mismo lado y si no están a diferentes lados. Si es mayor que 1 es de ampliación y si es menor que 1 es, entre 0 y 1 es reducción. Eso lo leéis y ya está. Son los casos posibles que puede tener la homotecia. Vale, este es un caso de homotecia inversa. Entonces, fijaros que la constante sería negativa, porque los segmentos homotéticos, OA y OA' van en diferentes sentidos. ¿Vale? En este caso, pues probablemente K valga un medio, más o menos. ¿Por qué? La figura homotética, la figura final, fijaros que es prima, es la mitad de tamaño, ¿vale? Y está en sentido contrario, o sea que K valdrá menos un medio. Bueno, eso en cuanto a figuras planas, ¿de acuerdo? En cuanto a figuras con lados rectos. Pero si son círculos, pues es igual. ¿Por qué? Porque en una homotecia se conserva la homotecia de los radios y de los centros. O sea que podemos hacer un radio y obtener el homotético. Tanto en una homotecia directa como esta, como inversa. O sea que las homotecias de circunferencia, fijaros que los radios son homotéticos también. Es muy fácil hacerlo teniendo un radio
y el centro de la homotecia, encontramos la circunferencia homotética enseguida. Bueno. Como prueba, podemos ver que si hacemos dos homotecias, hacemos la primera, ¿vale?, con centro O, y luego hacemos una segunda con centro en O', y tenemos aquí la primera figura homotética y la segunda, pues podemos comprobar que existe una homotecia que relaciona la primera con la última, ¿vale? Los centros de las tres homotecias están alineados y la constante es el producto de las dos primeras. Esto, bueno, no tiene mayor importancia, pero saber que la homotecia es una transformación escalable. O sea que si vamos aplicando homotecia, si aplicamos una cuarta, una quinta, una sexta, al final siempre hay una homotecia que relaciona la primera figura con la última. Vale, eso en cuanto a la homotecia. La afinidad. Aquí sí vamos a poner un poquito más de cariño porque esto sí lo vamos a usar luego en diédrico. Porque el diédrico tiene la particularidad de que las figuras diédricas, las vistas, guardan relación de afinidad. Guardan relación de afinidad. Entonces, bueno, ¿qué es la afinidad? La afinidad es una transformación plana que no conserva las formas a priori, ¿vale? O sea que aquí tenéis una figura ABC y su afín y no tienen la misma forma. Tienen forma diferente. Las dos condiciones de la afinidad son, primera, los puntos afines, ¿vale? O sea, los puntos originales y los finales están todos alineados siguiendo una misma dirección. Entonces, fijaros que A y A' siguen una dirección, M y M' la misma, B y B' y C y C'. Todos siguen la misma dirección. Y esa dirección se llama la dirección de la afinidad. Es un elemento de la afinidad. Y la segunda condición es que los pares de puntos afines definen rectas que se cortan en un mismo eje. Si yo cojo A y B y los uno, y A y B' y los unos se cortan en un punto. Y ahora si cojo otros dos puntos, B y C y B' y C', se cortan en otro punto. Bueno, esos dos puntos definen el eje. Si cojo otros dos puntos cualesquiera, por ejemplo A y C, vemos que también se cortan en el eje. Si cogiera MC, no está, pero si cogiera MC, también se cortarían en el eje. O sea que las rectas afines, los lados, fijaros que los lados de este triángulo afines se cortan siempre en un punto del eje de afinidad. O sea que los elementos de la afinidad son dos, la dirección y el eje. ¿Vale? O sea, si a mí me dan estos dos datos, tengo ya definida la afinidad. Podemos calcular la constante de la afinidad, que es la relación entre segmentos afines. Y también es una constante, pero esa constante no es relevante. ¿Vale? Igual que si es relevante la constante de la homotecia, en la afinidad esa constante no la vamos a tener que calcular. No la necesitamos para nada. Lo que nos define la afinidad es la dirección y el eje. Aquí hay un ejemplo, ¿vale?, de un polígono. Entonces, fijaros que es muy fácil hacer la afinidad si tenemos los dos elementos. Los elementos afines siguen la dirección de afinidad y las rectas afines se cortan en el eje. También es posible que tengamos elementos afines y a partir de ellos tengamos que encontrar el eje y la dirección. Pero bueno, al final es un problema inverso. Imagínate que a mí me dan las figuras afines sin tener el eje y la dirección y bueno, pues la saco directamente. O sea, la dirección es la dirección A'. Esa es la dirección de afinidad. ¿Y el eje cómo lo saco? Pues uno, las rectas A', B' con la AB y la CD y ya con esos dos puntos tengo el eje. O sea que el problema puede ser inverso. Bueno, en el caso de polígonos es muy fácil hacer una afinidad, ¿vale? O sea que es inmediata. Y en el caso de círculos, bueno, pues lo que hacemos para hacer una afinidad es encontrar o hacer afinidad de diámetros. ¿Por qué? Porque en una afinidad, bueno, primero en una afinidad la circunferencia se convierte en una elipse. ¿Vale? Habrá algunos casos en los cuales esa elipse tenga una forma determinada o puede ser incluso otra circunferencia, ¿vale? Si hay una afinidad especial, pues la circunferencia se puede convertir en otra circunferencia. Pero bueno, como caso genérico, la afinidad de una cónica cualquiera, de una circunferencia o de una elipse o cualquiera, es siempre
otra cónica, que no tiene por qué ser la misma. ¿Vale? Entonces, ¿cómo habríamos la afinidad de una circunferencia? Pues trazamos dos diámetros que sean perpendiculares y al hacer la afinidad, lo tratamos como si fuera un cuadrado, por ejemplo, y al hacer la afinidad vamos a obtener dos diámetros conjugados de la elipse. ¿Vale? O sea que dos diámetros perpendiculares siempre me dan dos diámetros conjugados en la elipse. Luego ya yo puedo jugar, aquí no viene, pero en los apuntes sí, hay algunos casos particulares en los cuales yo juego cómo tengo que colocar estos diámetros perpendiculares para obtener directamente los ejes de la elipse. Pero bueno, eso tampoco me interesa mucho porque lo que me interesa de momento es que conozcáis cómo se hace la afinidad y cuál es el mecanismo. Como voy a poner algún ejercicio, pues ya en ese ejercicio veis algún caso particular. Bueno, la inversión. La inversión es una transformación geométrica que tiene que ver con la potencia, que es lo que vimos antes en el bloque de transparencias anterior. Y la inversión es una transformación geométrica un poco particular porque convierte rectas en círculos, ¿vale? Y círculos, en algunos casos los convierte en rectas, en otros casos los convierte en otros círculos. Entonces, bueno, como dije antes, no es muy útil en sistema diédrico. Entonces, aquí os explico cómo funciona. Entonces, la inversión tiene dos particularidades, dos definiciones, por así decirlo. La primera es, los puntos inversos están alineados todos con un tercero, que se llama el centro de inversión. Ahí, eso es igual que en la homotecia, ¿vale? En la homotecia, los puntos homotéticos estaban alineados con el centro de la homotecia. Aquí igual, ¿vale? Los puntos inversos están alineados con el centro. Pero la segunda condición te dice que el producto de los segmentos desde los puntos inversos al centro es constante, ¿vale? En la homotecia era la división, es constante. Aquí es el producto, o sea, es el concepto completamente diferente. Entonces, claro, al ocurrir esta condición, pues podemos ir al concepto de potencia, que recuerdo que era la potencia del punto C era el producto de A por C o C por A por C por A', ¿vale? O C por B prima, que era una constante. Bueno, pues aprovechando ese concepto de potencia, como dice aquí que el producto de los segmentos es una constante, bueno, pues eso define la inversión. Entonces, bueno, aquí os pongo que una recta que pasa por el centro de inversión, su inversa coincide con ella, pero aquí ya tenemos, por ejemplo, la inversa de una recta, de esta recta, sabiendo que el centro de inversión es el punto O. Entonces, claro, si nosotros aplicamos la potencia, el concepto de potencia, a todos los puntos, el resultado que obtenemos es una circunferencia. O sea que la inversa de una recta es una circunferencia. No voy a entrar en el método como calcularlo ni nada porque no nos interesa, pero quiero que veáis el concepto. La inversa de una circunferencia, de esta, es otra circunferencia. Pero no ocurre como con la homotecia de que los radios son homotéticos. Aquí, por ejemplo, el inverso de este radio sería este. Veis que aquí está el punto B y aquí está el punto B'. Y aquí está el A y el A'. O sea, no están en el mismo sitio que en la homotecia. ¿Vale? Bueno, ¿por qué se estudia la inversión en geometría? Y ya con esto termino con la inversión. Porque en la inversión se conservan las tangencias. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, si tengo dos circunferencias tangentes y le hago una inversión, de forma que una de las dos circunferencias se convierta en una recta, estoy reduciendo un problema de una tangencia a dos circunferencias en un problema de una tangencia entre una recta y una circunferencia, que es mucho más fácil. Entonces, por eso os he dicho antes que los problemas complicados de tangencia, muchos se resuelven por inversión. O sea, reduciendo el problema de tangencias a dos circunferencias a problemas de tangencias entre una circunferencia y una recta. Y con eso lo dejo, ¿vale? Para eso es para lo que se suele usar la transformación de inversión, no para otra cosa. Y como ya os digo otra vez que los problemas de CAD, los programas de CAD resuelven bastante fácilmente los problemas de tangencia, pues normalmente no usamos los conceptos de inversión para nada.
¿vale? O sea, que os hablo aquí de inversión, pero que luego en la práctica no lo vamos a usar. Bueno, y nos quedaría homología. La homología es una transformación que lo cubre todo. O sea, la homología es una transformación, la vamos a ver ahora, que lo cubre todo. O sea, que cualquier transformación de las que hemos visto hasta ahora, desde la más básica, traslación, giro, simetría, hasta menos inversión, que es una cosa totalmente diferente, o sea que traslación, giro, simetría, homotecia, definida, todas están englobadas en la homología, ¿vale? Entonces, para que entendamos bien el concepto de homología, vamos a ver antes, previamente, unos conceptos que además luego nos van a ser muy útiles en el tema didáctico, que son los conceptos de proyección, ¿vale? Y los tipos de proyección. Porque la homología, en realidad, es una transformación, aunque es una transformación plana, procede de una transformación espacial. Bueno, nos queda poquito ya, ¿vale? Yo, más cansado que estáis vosotros, estoy yo. Bueno, ¿la proyección qué es? ¿Qué significa proyectar? Proyectar significa llevar sobre un papel algo que está en el espacio, ¿vale? Es dirigir mediante lo que se llaman rayos algo que está en el espacio hacia el papel. Cuando nosotros vemos algo, cuando vemos un objeto que está en el espacio, en realidad lo que estamos viendo son rayos de luz que se dirigen a nuestro ojo. O sea, lo que estamos es proyectando sobre nuestro ojo los rayos que definen el objeto en el espacio. Cuando nosotros dibujamos algo en un papel, lo que estamos haciendo es dibujar una proyección. O sea, cómo estamos viendo eso en el papel, ¿vale? Bueno, pues las proyecciones pueden ser de varios tipos. La proyección cónica, que es en la cual los rayos parten de un punto. Por ejemplo, nuestra vista es una proyección cónica. Y los rayos partirían de nuestro ojo. Al contrario, ¿no? Irían todos a nuestro ojo. ¿Vale? La proyección cilíndrica, que no es una proyección real, por así decirlo, todos los rayos de proyección son paralelos, ¿vale? Pero esos rayos de proyección no tienen por qué estar perpendiculares al papel, sino que pueden ser oblicuos, ¿eh? Por ejemplo, cuando vemos un objeto en perspectiva, en realidad estamos haciendo una proyección oblicua. En perspectiva me refiero que el objeto está girado. Y luego está la proyección cilíndrica ortogonal, en la cual los rayos de proyección son paralelos, pero además son perpendiculares al papel. Bueno, esa proyección cilíndrica ortogonal es la que a nosotros nos interesa en los sistemas de geometría descriptiva. Cuando veamos diédrico, cuando veamos o veáis en dibujo de segundo la normalización del dibujo técnico, que también lo he dado yo, alzado, planta, perfil, que ya lo habréis visto en dibujo de bachiller, todo eso, todas esas vistas, el sistema diédrico, el sistema acotado, todo, utiliza proyecciones cilíndricas ortogonales, porque estamos viendo los objetos de forma perpendicular al papel, ¿vale? Bueno, ¿qué es la homología? Conocido más o menos el concepto de proyección, la homología, ¿en qué consiste? La homología relaciona dos objetos, ¿vale? Dos figuras en el espacio, considerando que una es la original y la otra es la homóloga, ¿vale? Entonces, el concepto de homología consiste en suponer que una es proyección de la otra, ¿vale? Entonces, fijaros aquí en estas figuras, en el espacio. Yo aquí tengo un pentágono que está en un plano y tengo una proyección cónica. Y el pentágono original se proyecta en un pentágono aquí abajo en otro plano diferente, que no tienen que ser paralelos, de hecho no lo son, ¿vale? Y este pentágono sería el homólogo, ¿vale? Este es el concepto de homología. La forma, pues no tiene que ser, o sea, la forma no se respeta, el tamaño naturalmente tampoco, pero la forma no se respeta la forma tampoco. ¿Por qué? Porque si este plano está más inclinado, pues la figura va a salir más alargada, ¿vale? O sea, es una transformación que no respeta ni forma ni tamaño. O sea, no respeta ángulo, no respeta distancia ni nada. Lo único que respeta en este caso es el número de lados. O sea, si es un pentágono, pues el homólogo también es un pentágono. Bueno, aquí hay otra homología en la cual ya podemos ver más elementos. Fijaros, los dos planos de proyección, el original y el homólogo, que lo llamamos aquí alfa y beta, se cortan
en una recta que se llama eje. Este es lo que se llama el eje de la homología. ¿Vale? El eje de la homología. Si yo esta misma figura la dibujo aquí a la derecha de perfil, ¿vale? De manera que los planos me queden perpendiculares al papel, pues fijaros que aquí tengo el centro de la homología, la figura AB, en este caso sería la original, y la AB' sería la homóloga, y el eje de la homología aparece aquí. Bueno, pues si yo esto lo considero el papel, fijaros, el punto L, si yo le intento hacer el homólogo al punto L, como los rayos parten del punto C, fijaros, no llegarían nunca a tocar al plano beta. O sea que hay un punto del plano alfa, hay una serie de puntos de los cuales los homólogos están en el infinito. ¿De acuerdo? Por el mismo concepto de la homología, como los rayos parten todos del punto C, bueno, pues del plano alfa original hay una serie de puntos cuyos homólogos estarían en el infinito. ¿Vale? Esos puntos están en una recta que se llama recta límite. Y por el contrario, si me voy aquí al plano beta, que es el plano final, hay una serie de puntos de los cuales sus homólogos también están en el infinito, porque también si los alineo con el punto C, no me van a aportar al plano alfa, ¿vale? Entonces, tanto en el plano original como en el plano final hay unas líneas que se llaman rectas límites, de las cuales los homólogos están en el infinito. Eso es un poquito complicado de entender, pero en el momento que veáis los ejercicios lo vais a entender, ¿vale? Esas se llaman rectas límites. Las rectas límites, a la primera, la del plano alfa, se le llama primera recta límite, y la del plano beta, segunda recta límite. Entonces, los homólogos de la primera recta límite están en el infinito, y los puntos de los cuales son homólogos los de la segunda recta límite también están en el infinito. Un poquito difícil de entender. Bueno, aquí viene lo que yo os decía antes. Todo lo que hemos visto hasta ahora son casos particulares de homología. Esta es la homología, una homología en la cual el punto C, que es el centro de la homología, está en el infinito. Entonces, fijaros, si yo considero que el punto C está en el infinito, esa homología se me convierte en una afinidad. En una afinidad espacial, ¿vale? O sea que la homología en la cual el centro es impropio, está en el infinito, se convierte en una afinidad. Si en el eje de la homología es impropio, o sea, los planos original y final son paralelos, se convierte en una homotecia espacial. Y si se cumplen las dos cosas, se convierte en una traslación. Fijaros, aquí tenemos una homología en la cual los planos no se cortan y las líneas de proyección son paralelas, con lo cual la figura original y final son iguales. O sea, es una traslación. Si se cumple que el eje es impropio, o sea, los planos no se cortan y el centro de la homología está situado en el medio, es una simetría. O sea, por eso os digo que la homología es una transformación que cumple todos los espectros. O sea, todo el resto de transformaciones son casos particulares de la homología. Pero el concepto de la homología es ese, ¿vale? Es este. Los puntos homólogos se cortan en el centro de la homología y las líneas homólogas se cortan en el eje de la homología. Es parecido a la afinidad, ¿vale? En la afinidad, me voy para atrás, a la afinidad, los puntos homólogos seguían una misma dirección y las rectas homólogas se cortan en el eje. En la homología, los puntos homólogos se cortan en un punto y las rectas homólogas se cortan en el eje. Vale, pero estas homologías son en el espacio. A nosotros lo que nos interesa es en el papel. La condición es la misma. Fijaros aquí tenemos una homología en el papel. Fijaros en las condiciones, las dos condiciones. Los puntos homólogos se cortan en el centro de la homología. Y las rectas homólogas se cortan en el eje de homología. ¿Vale? O sea, fijaros, tan fáciles esta figura como para entender la homología. ¿De dónde aparece esta figura? Bueno, la justificación geométrica
viene aquí a la izquierda. Lo que hemos hecho es que esta figura que teníamos aquí de la homología de perfil, ¿de acuerdo? Con las rectas límites, el centro de la homología en los dos planos, lo que hemos hecho es abatirlo todo, ¿vale? Eso se abate mediante lo que se llama el teorema de Steiner, pero bueno, tampoco vamos a entrar. Si esto yo lo abato todo sobre el papel, obtengo todos los elementos sobre el papel, pues lo que obtengo es una homología plana, ¿eh? Repito los dos elementos. Los puntos homólogos están alineados con el centro de la homología y las rectas homólogas están alineadas, se cortan todas en el eje de la homología. ¿Vale? Bueno, y ahora ya la parte práctica. La parte práctica pues tiene su intríngulis. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho antes que existían una serie de puntos de los cuales sus homólogos están en el infinito. Entonces, claro, si los puntos del plano alfa que están en la recta L están en el infinito, los que estén cercanos también estarán en el infinito, ¿vale? O sea que habrá una parte en los cuales podamos representar puntos, pero conforme vamos acercándonos a las rectas límite, se van acercando al infinito, ¿eh? Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos una homología simple de un pentágono irregular que se convierte en otro pentágono irregular, ¿vale? O sea, fijaros, los puntos homólogos alineados con el centro de homología y las rectas homólogas se cortan en el eje. La homología no conserva de ninguna forma ni la forma, ni el tamaño, ni los ángulos, ni nada. Aquí tenemos otra homología en la cual, fijaros, tenemos una figura irregular, pero hemos definido la homología, o sea, es un problema en la cual no tenemos los elementos de la homología, sino que hemos definido una homología para que cumpla que el objeto final, el homólogo, sea un cuadrado. Entonces, bueno, este ejercicio viene descrito en los apuntes. ¿Qué hemos hecho? Pues forzar a que las diagonales de este cuadrilátero irregular se conviertan en perpendiculares. Esto viene descrito ahí en el ejercicio, ¿no? Es un caso particular de homología en la cual no tenemos los elementos de la homología, o sea, no conocemos el eje de la homología ni el centro de la homología, pero sí sabemos que la figura final tiene que tener determinadas condiciones. Entonces, esas condicionantes me van a definir dónde están los elementos de la homología. Y aquí hay un tercer ejemplo en el cual vamos a calcular el homólogo de un triángulo con tenemos el centro de la homología y el eje de la homología, pero tenemos la particularidad de que la recta límite pasa por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los homólogos de los puntos P y Q van a estar en el infinito. ¿Cómo lo resolvemos esto? Bueno, pues encontramos los homólogos de los puntos que sí podemos encontrar, A, B y C, y de los otros, pues haciéndole cumplir la homología los mandamos al infinito, ¿vale? Entonces, fijaros aquí que el homólogo de este triángulo se parte en dos. Uno hacia un lado, infinito, solamente con los puntos finitos A, B y C, y otro trozo hacia el otro lado, infinito. Las figuras que se rompen porque la recta límite pasa por ellas, pues esas es un poquito más difícil de calcular, ¿eh? Pero bueno, es cuestión de ver los ejemplos cómo están hechos y ya está, es fácil, ¿eh? Al final no tiene ninguna... Es entender el concepto, ¿eh? Si nos vamos otra vez aquí a la homología, a este concepto, aquí hubiera el triángulo, ¿vale? El triángulo lo tendríamos aquí y fijaros que una parte del triángulo se proyectaría bien sobre este plano, sobre el plano beta, toda esta parte, pero ya se va al infinito. Y la otra parte, pues se proyectaría sobre el otro extremo del plano beta. O sea que estamos proyectando una zona sobre un lado del plano y la otra zona sobre el otro lado del plano. Por eso hay una separación, ¿vale? Por eso hay aquí una separación, ¿vale? Pero el concepto es este, ¿vale? El concepto de la homología lo tenéis que entender bien con esta figurita. Bueno, eso en cuanto a polígonos. Si tenemos círculos, la homología convierte también, igual que la afinidad, cónicas en otras cónicas. Pero es posible que la cónica te convierta, aunque aquí no está en la figura, si están en los puntos, te convierta una cónica cerrada en una abierta. O sea, te puede convertir un círculo, una elipse, te la puede convertir
en una parábola o en una hipérbola, dependiendo de si la recta límite pasa o no pasa. En este caso, fijaros que la recta límite no pasa por el círculo, con lo cual la homóloga es una elipse. Si en los apuntes viene, si la recta límite es tangente al círculo, como ese punto, el homólogo está en el infinito, el círculo se convierte en una parábola. Que al final, imaginaros una parábola como una elipse en la cual un vértice lo tenemos aquí y el otro lo tenemos en el infinito, ¿vale? O sea, una parábola al final es eso. Es una elipse en la cual un vértice, por ejemplo, es propio y el otro vértice, que está aquí, está en el infinito, ¿vale? Eso es una parábola. Y si la recta límite cruza a la circunferencia, los homólogos son dos trozos. El trozo de abajo y el trozo de arriba. Y en ese caso, ¿qué es una cónica con dos trozos? Una hipérbola, ¿vale? O sea que esta circunferencia se va a convertir en una hipérbola. Bueno, aunque la afinidad sí la vamos a usar prácticamente muchas veces en diédrico, la polaridad no, la inversión no, y la homología tampoco. O sea, en diédrico no se usa la homología, pero quiero que entendáis el concepto, ¿vale? Quiero que entendáis el concepto. Y por qué en una homología hay homólogos en el infinito. La homología se usaba mucho antes, y digo que antes porque ahora ya no se usa, para los ejercicios de sombras. Fijaros que una homología es una sombra. Imaginaros que tenéis una figura y este es el punto de luz. Pues esto es la sombra. Imaginaos que tenéis una figura vertical y esto es el suelo. Y le ponéis un foco de luz, bueno, pues la homología produce la sombra. O sea que los problemas de homología son problemas de sombra. Si yo estoy iluminando un objeto de manera que el suelo, vamos a poner otra vez a la figura, ¿vale? Aquí. Si yo estoy iluminando este objeto, ¿vale? Tengo su sombra. Si el objeto está aquí y lo ilumino, su sombra se me va a ir al infinito. Ese es el concepto de la homología. Por eso hay elementos de los cuales sus homólogos están en el infinito. Pero el concepto de homología se aplicaba mucho para, en la geometría descriptiva, calcular las sombras. ¿Qué ocurre ahora? Que todo el tema de sombras lo hacen los programas de CAD de forma automática. Yo en el programa de CAD modelo, pongo el punto de luz y obtengo la sombra. No me tengo que preocupar de ningún cálculo ni nada. Por eso la homología, pues, tampoco se utiliza mucho. La afinidad sí, ¿vale? La afinidad sí, pero porque en el sistema diédrico, tanto las proyecciones como el objeto original, por así decirlo, con sus proyecciones, guardan relación de afinidad. Entonces la usamos para calcular, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos un círculo que se proyecta en proyección horizontal o vertical, pues esa proyección la vamos a calcular usando una afinidad. O cuando hagamos un abatimiento de una figura en un plano abatido, pues usamos también la afinidad para calcular la figura abatida. Entonces, la afinidad, pues, la vamos a usar frecuentemente.